Ahora, bueno, ahora sigue mi pregunta y mi pregunta va dirigida a Salvador Barragán. Salvador, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué usted considera que la iglesia compraba esclavos? ¿Por qué usted acusa a la iglesia de comprar esclavos? Esa es la pregunta. Tienes 3 minutos para responder a partir de ahora. Ya, adelante. Por eso. Entonces nosotros tenemos imágenes de él porque nos recuerda su testimonio. Y queremos imitarlo. San Pablo mismo dice, imítenme a mí como yo imito a Jesús. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Les saluda su hermano Max Rupert Calvo desde la ciudad de Nueva York. Estamos completamente en vivo. Bienvenidos a su canal Huella Católica. Y como siempre, estamos transmitiendo todos los domingos a partir de las 6 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, el programa Testimonios de Conversión, donde cada domingo pues, se presenta un hermano a el canal a contar su testimonio de cómo pasó de las filas del protestantismo al catolicismo, a la verdadera iglesia de Cristo. Y el día de hoy tenemos un testimonio muy importante de un hermano que fue ex protestante, inclusive estuvo en el satanismo en un tiempo, pero él conoció la verdadera iglesia de Cristo, es un amigo, un hermano, y se ha convertido en un apologista católico. Démosle la bienvenida al hermano Rodrigo Calvo, que se presenta aquí en Huella Católica. Muy buenas tardes, Rodrigo. Buenas Bienvenido a Huella tardes. Católica. Buenas tardes, Max. Dios te bendiga. Gracias por la invitación. Bueno, aquí estamos contentos de poder compartir. Hermano Rodrigo, muchas personas no saben que tú alguna vez fuiste protestante. Inclusive estuviste metido en el satanismo, pero antes de que nos cuentes esas etapas de tu vida, quiero que nos hables un poco de ti. ¿Quién es Rodrigo Calvo? Cuéntanos de ti, de tu familia, a qué te dedicas. ¿Cómo era tu vida antes de entrar en el satanismo? Vamos a hablar de tu persona, de tu familia y cómo era tu vida antes de entrar en el satanismo. Después vamos a entrar más en detalles. Adelante, hermano. Ok, no, pues antes de entrar en el satanismo, yo estudiaba en un colegio privado de Bogotá, un colegio de élite que se llama Gimnasio Los Cerros, que tiene bachillerato internacional. Yo soy bachiller en versión internacional. Y digamos que nos daban mucha formación, era un colegio del Opus Dei. Yo vivía con mi mamá por esa época, mi mamá ferviente católica, pues yo, el colegio católico y mamá católica, pero tampoco es que fuera súper entregado yo a Dios, que estuviera en grupos de oración o algo así por el estilo. Estaba yo cursando el bachillerato cuando todo esto empezó. Um, y bueno, no, yo vivía en un barrio de Bogotá que se llamaba Santa Margarita, o también se le conoce como Pasadena. Y ahí tenía un grupo grande de amigos, pues, con los cuales algunos eran del colegio, otros eran del barrio. Y pues también tenía otros grupos de amigos que eran amigos de mis primos, ¿sí? Que uno de ellos fue el que me presentó el satanismo por primera vez. ¿Qué es lo que te llamó la atención del satanismo y por qué decidiste entrar? ¿Qué te llamó la atención? Curiosidad. Y una vez que entraste, cuéntanos qué pasó ahí. Pues es que en realidad más que el satanismo, yo me metí fue a lo que es la magia negra. Una diferencia entre el satanismo y la magia negra como tal. El satanismo es como el culto al diablo, nada más, ¿no? Algo directo. Sí, que sabes Sí, que estás adorando al diablo. sí, exacto. Entonces la magia es la práctica
digamos, de ciertos ritos, por así decirlo, conjuros, para obtener poder del maligno, obviamente, o de seres demoníacos, en el caso de la magia negra. Y en el caso de la magia blanca, de seres naturales o extranaturales, pero que aparentemente son inofensivos, como las ondinas, como los elfos, todo este tipo de seres que se dice que existen espiritualmente, pero en el fondo, pues... Criaturas mitológicas, digamos. sí, no, pues hay mucha gente que dice que sí existe. Los que creen en la magia blanca creen en su existencia fervientemente. Los que practican la magia negra dicen que la magia blanca es exactamente lo mismo, solo que se están autoengañando para no sentirse tan culpables. Entonces sí, pues mucha gente dice, no, esos son simplemente entidades demoníacas con otras apariencias y ya. Podemos decir que la magia negra es una forma de satanismo, pero no directo, sino como disfrazado, ¿podemos decirlo de esa forma? Pues digamos que es... el satanismo es como así, como el culto a Satanás directamente, ¿sí? Y la magia negra es el uso de los poderes de Satanás, del poder de Satanás y de sus enviados para lograr ciertas cosas que queremos o deseamos. Podemos decir que como una rama del satanismo, quizás, podríamos decirlo así. Podríamos decirlo así prácticamente, claro, el satanismo tiene muchas manifestaciones. Cuéntanos cómo cuando estabas dentro de estas prácticas, digamos, por decirlo así, magia negra, ¿qué es lo que hacían? ¿Cuántas personas se reunían? ¿En dónde lo hacían? ¿Y qué clase de conjuros y demás magias hacían? ¿O hechizos o maleficios? Inicialmente nos reuníamos dos personas, un amigo mío que conocí a través de mis primos, vivía en el barrio Colina Campestre, Bogotá. Mi amigo me contó que su tío tenía varios libros de magia negra, de esoterismo y todo ese tipo de cosas que él practicaba. Y entonces consiguió los libros y comenzamos a practicar. ¿En qué consistían? Bueno, había ciertos tipos de invocaciones a seres, como te dije, fantásticos, ¿sí? Como las ondinas, los elfos. Eran 4 fuerzas naturales, o sea, cada una representa una fuerza natural. Ahorita no tengo muy presente todos los 4, pero es fuego, tierra, aire y agua. Entonces, cada ser, ¿sí?, representa uno de estos poderes, y la forma de conseguir o de manipular esta magia negra, ¿sí?, se hace a través del dominio, ¿sí? Como se dice, domesticar esas 4 fuerzas. Entonces, cuando uno hace ciertos ritos y ciertas cosas, uno aprende a domesticar esas 4 fuerzas y es cuando comienza a obtener poder de ellas. ¿Alguna vez sentiste la presencia del demonio en una de esas sesiones de magia negra, del diablo o espíritus diabólicos? ¿Viste algo o sentiste la presencia del demonio? Sí, ¿Y claro. cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntanos cómo sucedió. ¿Qué estabas haciendo cuando sentiste eso, esa presencia? ¿Y qué sucedió? Pues hay varios momentos, pero... Cuéntanos el más impactante que recuerdes. El más impactante era... estábamos con mi amigo, ya eran las 6 de la tarde, y digamos que estamos en la sala de estar, de la sala de televisión, ¿sí? Y en la sala de televisión las sillas eran de mimbre, no sé si sabes qué es mimbre, como esa, ¿cómo se dice? Es como madera tejida. Sí, sí, más o menos yo me imagino que es, sí. Y entonces, pues resulta, pues, era muy cómodas y todo, pero estaba un poco oscuro, ¿sí? Y entonces nosotros estamos como en la parte donde había más luz, cuando empezamos a ver como si alguien se sentara, o sea, se empezó a hundir la silla de mimbre. Uy, qué miedo. Y al fondo, donde estaba más oscuro, comenzamos a ver una figura semi-humana, porque no era humana, era
digamos, como de unos 60 de alto, encorvada, sí, con unas garras largas, no se podía Me dejar. imagino que la piel se te hizo como de... Claro, Te entonces, erizaste la piel. claro, porque supuestamente uno en la oscuridad no ve nada, no hay luz, pero ver algo más oscuro que la oscuridad es algo que a ti Obviamente tiene que ser un demonio. produce, sí, es espeluznante, es algo ¿Qué hicieron en esos momentos? ¿Salieron corriendo? ¿Empezaron a orar? Bueno, aunque no podían orar porque estaban metidos en la magia negra. ¿Qué hicieron? ¿Qué hiciste? corriendo. Salimos corriendo a la casa de mi amigo y salimos afuera a la calle. Y Cuando se... minutos después Sí. también Ujú. volvimos a ver esa sombra pasar, pum, pum, pero ya fuera de la casa. La pregunta es, cuando vieron esto y sintieron miedo, ¿nunca lo asociaste con la magia negra, con lo que tú hacías? ¿No decías, yo, esto debe ser que de la magia negra, tengo que parar esto? ¿O no te dio importancia y no lo asociaste y seguiste con la magia negra? Esa es la pregunta. Pues yo sabía que tenía una asociación directa con la magia negra, Ujú. pero no sabía el por qué estaba saliendo eso mal. ¿Algo entender? O sea, Mm, eso era señal de que algo no estaba bien. ya. Porque si todo estuviera bien, pues no pasaría nada. O sea, yo estaría tranquilo ejerciendo la magia, pero había algo que estaba como intentando atacarnos, estaba tratando Mm, mm. de, de acosarnos espiritualmente. De poseerte. ¿Alguna vez te sentiste en esas sesiones de magia negra como que el demonio te quería poseer? ¿Hubo algún cambio en tu forma de ser, en tu carácter, tu personalidad, que la gente lo notó o te comportabas No, igual? más que posesión era como opresión demoníaca, lo que sentíamos como tal, eran manifestaciones externas fuertes, impresionantes, que nos Mm. llevaban como a cuestionarnos por qué nos estaban atacando si estábamos de su propio lado. Entonces, no, pensaba que era algo muy extraño. Ahora, ¿tú le ocultaste a tu familia que estabas metido en esta magia negra o ellos lo sabían o tenías pena de decírselo? Cuéntanos. No, yo no les decía nada, porque sobre todo mi mamá es católica. Eh, de hecho, yo tenía imágenes en mi cuarto, eh, un crucifijo tenía, lo saqué de mi cuarto y cambié la decoración por afiches de Iron Maiden, una banda Mm. de metal y de Venom y bueno, otras bandas de metal pesado de carácter satánico. Cuéntanos, Rodrigo, ¿por qué te sentías tan atraído hacia la magia negra? ¿Cuáles eran los fines que tú buscabas? ¿Qué querías que la magia negra hiciera por ti? ¿Por qué te atraía tanto, en tu opinión personal, en ese entonces? Bueno, en realidad porque mis papás son separados, ¿sí? O bueno, fueron separados porque mi papá ya está en el cielo. Y Ujú, entonces, digamos, yo le pedí durante muchos años a Dios que ujú. reuniera a mi familia. ¿Sí? En esa época en Colombia era muy raro pues ver una familia separada. Hoy en día es el pan de cada Como día. común. Ujú. Sí, pues yo me sentía como un bicho raro porque prácticamente el único en el curso, y éramos muy pocos en el colegio que tenían padres separados, pues era yo y uno que otro por ahí. Eso era normal. Entonces yo quería que mi familia volviera a reconstruirse, todo ese tipo de cosas. Mm. Y digamos que vivimos situaciones muy duras, muy difíciles, y al contrario, pues mi papá se alejaba cada vez más. Entonces llegó un momento que dije, pues si Dios no puede darme lo que yo quiero, entonces Satanás sí Oh, puede. por eso entraste a esto del satanismo, porque pensaste que la magia negra era una opción para que se arreglara todos los problemas que supuestamente Dios no quería arreglar y tú viste en la magia negra como un escape, una solución, Sí, pero nunca claro. llegó esa solución, me imagino que empeoró. ¿Qué tanto empeoró? Cuéntame, mientras tú estuviste metido en esto. Tu familia, tu ambiente que te rodeaba. No, de hecho no, o sea, en cuanto a mi familia, pues la relación con mi mamá empeoró muchísimo, sí, obviamente, pero a nivel general, económico y ese tipo de cosas, no, porque mi mamá sí era muy entregada a Dios y pues obviamente nada podría dañarla en ese aspecto, entonces Ujú. pues no había como mucho problema.
En cuanto al ambiente del colegio, sí comenzaron a cogerme miedo. ¿Por qué? Miedo Oh, porque porque ya sabían que tú te dedicabas a eso. sabían que yo hacía eso. ¿No tenías miedo de que corrieran los rumores y que tu mamá se llegara a dar cuenta? ¿Ah? ¿No tenías miedo de que se corrieran los rumores de que tú estabas metido en esto y tu mamá se diera cuenta, alguien se lo fuera a contar? ¿No tenías ese No, temor? ¿Por no, qué? porque digamos que eso era una cuestión que lo sabían mis compañeros de salón. Entonces, eh, el que, o sea, me tenían mucho miedo y tenían miedo de revelar este tipo de cosas. Y yo, pues, obviamente era bastante violento. El grupo, Violento. sí, claro, pues era uno de los más grandes del salón. Entonces, pues también me tenían, entre comillas, cierto respeto, que simplemente era miedo. Y pues no tenía como ninguna preocupación al respecto que le fueran a contar a mi mamá. Ahora, en cuestiones de magia negra, ¿tú consideras que la magia negra, la brujería y la hechicería es lo mismo o es parecido? ¿O todo está dentro de lo mismo? Todo está dentro de lo mismo y todo está relacionado. Ah, de ¿Alguna alguna vez, manera se alguna han vez, modificado. sí, disculpa, sí, continúa. Sí, digamos que la brujería tiene que ver, sí, mucho con los elementos naturales, la naturaleza, el agua, las plantas, todo ese tipo de cosas, pero igual enfocadas hacia Satanás, hacia el diablo como su señor, ¿sí? Y el satanismo es la manipulación directa de ritos, de invocaciones, eh, Mm. de fuerzas satánicas como tal. Entonces, Rodrigo, ¿alguna vez tú le hiciste trataste de hacer algún maleficio a alguna amistad, a alguien que te caía mal para que le pasara algo malo? ¿A magia negra? Cuéntanos, ¿a quién le sí, lo hiciste? hice en el colegio a mi profesor de matemáticas. ¿Qué le Y por, hiciste? ¿Qué clase de magia negra? ¿Qué querías que le pasara? resulta que ese profesor me la tenía un poco montada y ya me tenía harto. Todo lo que Mm. sucedía, así no tuviera nada que ver, la culpa era mía. Entonces dije, bueno, le gusta lo bueno, pues vamos a empezar. Y entonces empecé a hacerle un maleficio de muerte. Eh, Obviamente él empezó a enfermarse, a decaerse, se puso Mm. flaco. ¿Sí? Llegó un tiempo que ya no, ya dejó de asistir al colegio. Luego nos enteramos de que estaba hospitalizado. O sea, el maleficio estaba corriendo, lo estaba matando poco a poco. Está dando resultados. Sí, claro. Y entonces, pues a mí ya me entró el dolor de conciencia y decir, o sea, echarme un muerto encima ya era demasiado. Entonces Mm. cancelé el maleficio y ya la semana siguiente él estaba otra vez dictando clase como si nada, después de haber estado al borde del... Mm. ¿Cuánto tiempo estuviste metido en esto del satanismo, de la brujería, de la magia negra? ¿Cuántos meses o años? Más o menos un año y medio, un año y medio. Bastante tiempo. Mm. Quiero preguntarte, ¿cuándo es que Rodrigo Calvo, por qué Rodrigo Calvo decide, ya que Rodrigo Calvo se crió siendo católico, le entró al satanismo por las razones que tú explicaste, querías tratar de buscar una solución, una salida a tus problemas? Es, queremos que Rodrigo Calvo nos explique por qué tomaste la decisión de dejar el satanismo, pero por qué entraste al protestantismo, por qué no seguiste siendo católico. ¿Qué fue lo que hizo que dejaras el satanismo y entraras al protestantismo? Pero antes de que nos contestes, queremos mandar un cordial saludo a los hermanos que se están uniendo a esta transmisión en vivo y en directo de su canal Huella Católica, al hermano Miguel, un cordial saludo a Isabel, a la hermana Isabel Félix, también a Claudio Mancilla, que nos acompaña también el día de hoy, también a Eduardo de la Mora, también a Rodríguez Miriam, o Miriam Rodríguez, a Neri Reyes, un cordial saludo, a más de 26 personas que en este momento están uniéndose a esta transmisión. También se encuentra con nosotros, para ver quién más está acá, el hermano Rolando Arenas, al hermano Marco Lembar, a Isabel Félix, y bueno, poco a poco se están sumando, perdón, a esta transmisión en vivo. Esta es una entrevista al apologista Rodrigo
Calvo Bernal, el cual fue alguna vez, pues, practicó la magia negra, estuvo involucrado en cosas de satanismo más o menos por 1 año y medio. Después de ahí pasó a las filas del protestantismo y después, al final, pues regresó como el hijo pródigo a la Santa Iglesia Católica. Queremos que nos cuentes, hermano Rodrigo, ¿por qué decidiste salirte del satanismo y entrar al protestantismo? ¿Qué pasó ahí? Adelante. Bueno, pues sucedieron cosas extraordinarias, una experiencia muy fuerte con Dios, en un momento donde yo estaba perdido, estaba a punto de ser poseído a través de la tabla Ouija con otros compañeros. Eso es malísimo, Dios mío, la Ouija. Sí. El Señor nos salvó milagrosamente porque lo invocamos, jamás creímos que Él fuera a acudir en nuestro auxilio, pero lo hizo. Lo hizo el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, y bueno, producto de eso, nosotros destruimos la tabla Ouija, ahí como que decidimos, nos dimos cuenta, no más con este cuento, y pues obviamente al día siguiente íbamos a confesarnos, pues yo estando en un colegio lo puse, y pues iba a ser muy fácil con el capellán confesarme. Ahí había otro compañero que también era del colegio, entonces pues nos fuimos a confesar. Entonces cuando yo me confesé, el problema es que yo en ese proceso de magia negra y todo ese tipo de cosas, pues primero yo fui el que induje a los demás, pues mi amigo me indujo a mí y yo induje a otro grupo, como de 4 muchachos, y además pues yo había blasfemado contra el Espíritu Santo. Entonces, ante eso, el sacerdote me dijo, pues mira, tú oficialmente estás excomulgado de la Iglesia Católica. Yo te puedo dar la absolución y vas a tener una comunión parcial, pero no tienes por ahora la comunión total. Este caso tuyo me toca llevarlo al Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, que eso quedaba, o queda todavía, en el mismo barrio, pues muy cerca de donde es mi colegio. Sí. Entonces, el sacerdote iba a llevar ese caso, lo estuvieron analizando por 1 mes para, digamos, establecer cuál era la penitencia que yo debía seguir. La gravedad de lo que tú habías hecho. Claro, pues yo tenía que cumplir una penitencia para resarcir esto y que se me diera la absolución y volver a tener la comunión completa. Era algo gravísimo. Entonces, en ese mes, a mi barrio llegó un nuevo amigo, alguien ahí, se llama Leonardo Vanegas y él es mormón. Entonces, digamos, el hecho de saber que yo tenía una comunión, pero no plena, o sea, como estar como en un limbo, estoy cerca, pero no dentro, a mí era una cuestión que me angustiaba y me sentía como huérfano en el fondo. Y pues la demora de tiempo a mí me empezó a dar cierta ansiedad. Te empezó a afectar. Claro, sobre todo el saber que venía el satanismo y pues si me dejaran como así, como en el aire, esperando. Entonces, pues mi amigo empezó a hablarme de Dios y dije, bueno, en el fondo me está hablando de Dios, básicamente, pues Dios es el mismo, bla, bla, bla. Yo no sabía todas las herejías y todo el tipo de cosas que tenían los mormones. Entonces comencé a acercarme, me invitaban a su casa, llegaron los misioneros empezaron a charlarme, a contarme. Quise invitarla a mi casa, pero mi mamá no permitió. Dijo que ni muerta los dejaba entrar. Que si muy inteligente tu mami, muy inteligente tu mami. Claro, jamás los dejó entrar, no los recibió, no los permitió. Si usted quiere seguir esa vaina, vaya donde su amigo y allá recibe lo que quiera, pero aquí no van a entrar. Paréntesis, hermano Rodrigo. O sea, tú te sentiste rechazado de la Iglesia Católica, pero realmente no te estaban rechazando, sino que tenía que imponerte una penitencia porque estuviste en el satanismo, pero tú no lo entendías así, tú lo entendías como que no te estaban rechazando, no te estaban aceptando
y eso te orilló a meterte al protestantismo, acercarte al protestantismo. ¿Estoy en lo correcto? Pues más que un rechazo era como un sentimiento de zozobra. O sea, yo necesitaba que definieran eso rápido y eso estaba demorado. Demorado, pues yo decía, pues ¿qué tanto Te dio después de como, te dio como hablar? una, te dio como una desesperación estar en un impasse, ¿verdad? ¿Sí o no? Eso es Claro, lo que tú sentiste, me imagino. claro, pero es que yo no sabía la gravedad del asunto y pues todo lo que tenían que estudiar alrededor de mi caso para poder Sí, tú no lo tomar. entendías en esa época, no entendías eso, y eso No, yo no te... entendía eso. A mí, pues, ¿por qué no más la absolución como los demás y ya, y no pasa nada? ¿Por qué me tienen que meter en todo este cuento? Igual ya me arrepentí. Entonces, Entonces ¿te hiciste mormón? ¿Empezaste a asistir a las reuniones de los mormones, digamos? empecé a asistir, empecé a mirar. Ellos tienen reuniones de jóvenes, fiestas de jóvenes que son rumbas como cualquier otra, donde hay baile, charla, excepto que no se fuma ni se toma. O sea, es muy zanahoria la cosa, entonces allá como para que uno conociera otras niñas y otro tipo de personas, se relacionara y allá conocí una niña que me flechó, se llamaba Valerie Rosero y entonces prácticamente el empujoncito que necesitaba para volverme mormón tenía ese nombre, Valerie Rosero. Entonces la niña me encantó y pues yo, digamos, terminé mi formación eh, y, y me bauticé en esa iglesia. El día que me bautizaron, Mejor dicho, te rebautizaste. eso, bueno, sí, Bueno, pero en esa época tú no lo veías así, obvio. no, yo me bauticé, ya eso es lo mismo, igual. Y entonces, cuando salí de la piscina esa, porque allá en los templos mormones, en las capillas les llaman, tienen sus baptisterios, entonces, bueno, ahí uno lo visten y todo el cuento. Y ya después de que salí bautizado, automáticamente me nombraron, ellos tienen 6 niveles de sacerdocio, tres tres sacerdotes menores y tres mayores, y a mí me nombraron en el nivel de maestro. Maestro es el de la mitad, pues, entre los tres ¿Tú crees que los mormones hicieron eso, te dieron ese puesto como para que tú te sintieras muy, muy bien, muy importante y así no dejaras la secta? Ahora que tú ves las cosas hacia el pasado, ¿crees que ese era el objetivo? Vamos a darle un puesto para que él se sienta tan feliz y siga con nosotros. ¿O cómo lo vías tú en ese Sí, entonces y cómo lo claro, ves ahora? obviamente, todas estas sectas se basan en la aceptación, el hacer sentir cómoda a la persona, hacerlo sentir parte de ellos, amado, querido, importante. Entonces, claro, obviamente eso mueve mucho a la persona y hay muchas cosas psicológicas, por ejemplo, en el culto mormón hay un momento donde vienen los testimonios. Entonces, por ejemplo, decir que esta semana yo iba y bajé las escaleras y me tropecé, entonces me caí, me golpeé, pero no me partí nada y entonces, gloria a Jehová, yo doy testimonio de que la iglesia de los santos de los últimos días es la verdadera. Amén. Y venía otro con su testimonio, que podía ser otra tontería, pero terminaba diciendo, y doy testimonio de que la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es la verdadera. Pregunto, cuando te hiciste, sí, dos preguntitas en una. ¿En qué momento fue que tú te sentiste, yo soy mormón? ¿En el momento que conociste a esta muchacha de la cual tú te hiciste novio? ¿O de momento que te bautizaron ahí donde tú te sentiste, ya me siento mormón? Esa es una pregunta. Y la segunda, ¿le contaste a los mormones tu antigua vida dentro del satanismo? ¿Se llegaron a enterar o tuviste pena de contárselo? Adelante. No, ellos se enteraron. Y yo me sentí mormón fue a partir del bautismo. El bautismo, supuesto bautismo que hicieron allá. Entonces, desde ese momento yo me sentí mormón. Y ellos sí conocían mi testimonio y les parecía maravilloso. De hecho, yo creo que por eso a mí, al amigo que me llevó
casi siempre nos ponían a repartir la Santa Cena, que era pan, eran copitas con agua y con pan, porque pues supuestamente a José Smith le apareció un ángel un día que tenía que llevar vino para el culto. En el ángel Moroni, creo que es, no sé Sí, cómo le el llaman ángel ellos. Sí. Moroni, entonces como que no tenía plata o no le alcanzaba el tiempo, según la historia, entonces que en eso el ángel le dijo, no importa, tranquilo, no importa con lo que celebres, hazlo con agua. Entonces ya ahí, desde entonces José Smith se ahorró el vino, comprar vino, entonces lo hacían con agua, que podía hacer con cualquier La pregunta es, ¿qué pasaba con tus creencias, que para ese entonces eran tus antiguas creencias católicas, que creías que en la Santísima Trinidad, que María era Madre de Dios? ¿Qué pasó siendo mormón? ¿Te llegaron a lavar el cerebro en que no, la Trinidad no existe, María no es Madre de Dios, eso es falso? ¿Qué te enseñaban ahí o cómo veían a la Iglesia Católica? ¿Cómo te digamos lavaban el que no cerebro? había mucho problema en la convivencia con mi antigua fe, porque en primer lugar ellos creían, o ellos decían que creían en la Trinidad, aunque no, en realidad ellos creen en 3 dioses principales y además pues que O todos sea, los son politeístas. sí, son politeístas, no son trinitarios en realidad, creen en 3 dioses principales y que los creyentes de este movimiento al morir llegará un momento que se volverán dioses ellos también y crearán sus propios mundos y sus propios seres humanos que los adorarán y esos seres humanos volverán a ser también dioses. Pero eso me suena como una especie de reencarnación. Es una cosa rarísima, o sea, Parece como una reencarnación yo eso. soy hijo de Dios, entonces yo voy a volverme un Dios que va a crear sus propios mundos y sus propios seres que lo van a adorar y de entre esos seres van a salir otros dioses que crearán sus mundos y así sucesivamente. Esa es la creencia y que supuestamente Jesús, bueno, Dios Interesante. vive en un planeta que se llama el planeta Kolob y ¿Dónde está ese planeta? Yo nunca lo he escuchado en mi vida. Debe ser un planeta imaginario. existe, sí, eso es un planeta Lo que yo había imaginario. escuchado que los mormones creen que Dios tiene una esposa que es una diosa y que tiene hijos espirituales y viven en otro planeta. Eso yo sí lo había escuchado. Sí, Pero que bueno, esas enseñanzas no se las imparten a los recién llegados al mormonismo, sino cuando ya tiene no, cierto cuando ya tiempo. avanzado, sí. Cuando ya uno está avanzado. De hecho, ellos hablan de 3 planos, el plano espiritual, el plano físico y el plano teletestático, una vaina así rarísima, que es como una mezcla de los 2 estados. Eso nunca lo entendí bien. Tienen doctrinas extrañas, pero digamos que no chocan de frente con la doctrina cristiana, o sea, tan de frente, tan evidentemente no. Por ejemplo, yo cuando les decía, ¿qué piensan ustedes de la Iglesia Católica? Y entonces ellos me decían, evidentemente, esa es la iglesia histórica de Cristo, ¿Ellos decían pero eso? O sea, lo sí, reconocían. lo reconocían, pero digamos que en algún momento hubo una corrupción, ¿sí? Y Dios tuvo que restaurar su iglesia y nosotros somos la iglesia ¿Y dónde restaurada, vinieron ellos? ¿no? Ellos dicen Según que ellos. no, que ellos vienen directamente del ángel Moroni, de Jesús y de José Smith. Entonces, que es algo que volvió a comenzar desde ceros, que Dios los restauró. Ellos son restauración. O sea, ellos dicen que la iglesia católica viene de Cristo, pero que se corrompió y que los mormones vendría siendo como la restauración de esa De corrupción. esa iglesia original. Sí. O sea, en otras palabras, según ellos, no se cumplió, Cristo mintió y cuando dijo que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia, pero el infierno sí prevaleció en contra de la iglesia y se corrompió y no se cumplió lo que Cristo dijo. Ellos lo interpretan de que las puertas del infierno no prevalecieron porque Jesucristo 19 o 18 siglos después restauró su iglesia y no se dejó el diablo. O sea que durante siglos estuvo la iglesia corrompida y no restaurada hasta que llegaron los salvadores mormones. Exacto. Según ellos, increíble. ¿Cuánto tiempo estuviste dentro de esta secta de los mormones, hermano? También un año largo estuve ahí.
yo ya me iba a ir de Elder, o sea, Elder son los misioneros mormones. La iglesia mormona no paga, no costea ninguno de sus misioneros. El misionero debe ahorrar, su familia le De su da propio dinero, dinero. claro. Y la misión, todo el mundo quería que le saliera misión en Estados Unidos, pero eso no sucedía, era muy esporádico el que tuviera la bendición de ir a Estados Unidos. Generalmente tocaba en otras partes de Colombia, o Venezuela, o Ecuador, o Perú, ¿sí? Pero pues yo tenía muchas ganas de irme a la misión, obviamente. Ser misionero, era algo que anhelabas ser. Sí, Es un sí, sueño tuyo. sí, era un sueño mío ser elder y pues ya estar entre el sacerdocio mayor de la iglesia, pero mi mamá un buen día, yo le decía que me costeara la misión y ella me decía, está loco, yo no voy a costear. O tu mamá se llegó a dar cuenta que tú te metiste a los mormones. Me viene que tu mamá hubiera Claro, estado claro, enojadísima. claro que sí. ¿Y tú nunca sentiste que tú la estabas traicionando a ella o con el hecho de hacerte mormón, como que le estabas fallando? ¿Nunca lo viste de ese punto de vista en ese entonces? Me imagino. No, o sea, yo lo veía como que ella estaba en una religión atrasada, perdida, digamos que no conocía toda la verdad y porque no había querido escuchar a los élderes, porque si no se hubiera convertido a la verdad. ¿Cómo te Entonces, vestían cuando era mormón? ¿Te vestían así como visten los mormones, que sabe que en Latinoamérica andan vestidos con su camisa de manga larga, blanca y pantalón negro, su corbata y uno... corbata, ¿Así vestías? pantalón, sí, sí, así iba todos los domingos. Toda la semana estaba en jean, en sudadera, en lo que fuera, bueno, el uniforme del colegio, pero llegaba el domingo y era saco, corbata, camisa, Y te pan- mandaban a la calle así a predicar su religión mormona, te mandaban así como supuestamente, no ellos le llaman alcancé a evangelizar. acompañar a los élderes, ¿Cómo, como cómo, cómo? ahí tengo la placa. Lo que pasa es que generalmente los que Oh, nos elder, sí, le dicen elder, ancianos. élderes, o sea, sí, los misioneros mormones. Pero llegó un momento que a mí me permitieron acompañar a los élderes. Yo tengo por ahí mi placa, por ahí guardada, Ujú. eh, de que, pues como misionero de la iglesia sin ser élder. Entonces decía, no me acuerdo qué es lo que decía, pero decía como algo como Es misionero. elder y después tu nombre, ¿verdad? Elder Rodrigo, No, así el decía mío algo no así. decía elder, el de ellos sí decía elder, el mío no Oh, decía el elder. tuyo no. No. Ujú. Entonces, pues los estuve Elder acompañando. vendría siendo como un puesto, un rango alto, al que me imagino que tú aspirabas a Elder es llegar a una eso. forma de decir presbítero o anciano, entre comillas. Ujú. ¿Sí? Solo que ellos dividen los ancianos o los presbíteros en dos. El Oh, ya presbítero entiendo. que es el mayor del sacerdocio menor, ¿sí? Y el presbítero que es el menor del sacerdocio mayor. Pero a ese presbítero del sacerdocio mayor no lo llaman presbítero, en el sacerdocio menor sí lo llaman presbítero, y en el mayor lo llaman elder. Elder, que es anciano. Oh, entiendo. Sí. Hermano Rodrigo, cuéntanos, ¿los mormones fueron la única secta en la que tú estuviste antes de regresar a la Iglesia Católica o estuviste en otra secta? Estuve en otra secta, porque es que, Bueno, bueno, mi pero espera, mamá, para un momento ahí. bueno, Antes de que Rodrigo nos diga, nos cuente esta interesante historia, porque está muy interesante, le vamos a preguntar, cuando se salió de los mormones, ¿a qué secta se fue? Y si en esta nueva secta en la que él se pasó se sentía muchísimo mejor que en los mormones y en cuánto tiempo estuvo en esa secta y qué hacían en esa secta. Pero antes de que nos conteste Rodrigo Calvo, queremos mandar un caluroso saludo al apologista Alex Tecua, al hermano Alex Tecua que nos está acompañando acá en esta transmisión en vivo, al hermano Juan Rocha, al hermano Eduardo de la Mora que también nos acompaña, a Bellanito también, pues, ahí y con nosotros. También, un hermano también quiere saber, Rodrigo Calvo, ¿qué edad tenías tú cuando estuviste metido en el satanismo? ¿Qué edad tenías tú? Eso, pues, para que el hermano Rodrigo lo conteste más adelante. Y bueno, estamos aquí escuchando este interesante testimonio al hermano Raimundo Cabezas, a la hermana Ana María Casobún también y demás hermanos que se están sumando a esta transmisión en vivo.
Bueno, Rodrigo Calvo se crió en el catolicismo, en la Iglesia Católica, de ahí se empezó a frecuentar estas reuniones, podemos decirlo de esa forma, satánicas, de magia negra. Estuvo más o menos un año y medio metido en esto hasta que entró al mormonismo, donde tuviste más o menos un año y medio, casi 2 años. Y cuéntanos, Rodrigo, ¿cuál fue tu transición del mormonismo a esta otra secta? Adelante. Bueno, no, o sea, paradójicamente del mormonismo salté nuevamente a la Iglesia Católica. No me digan, cuéntanos qué pasó ahí. O sea, un segundito, para ver si te entiendo. De los mormones pasaste a la Iglesia Católica y después te saliste nuevamente de la Iglesia Católica y te metiste a otra secta. Queremos escuchar eso, porque es algo muy interesante. Cuéntanos cómo regresaste a la Iglesia Católica y te volviste a salir de la Iglesia Católica para meter en una secta. Adelante. Bueno, pues como te estaba comentando, yo quería ser elder, ser misionero, pero necesitaba el financiamiento de mi mamá. Entonces, pues le pedí dinero y mi mamá me dijo, no. Y la tenía seca con el cuento de que me financiara, que me financiara, que me financiara. Hasta que un día me dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Yo tengo un amigo sacerdote, vaya y hable con él. Si después de hablar con él usted quiere quiere irse de misión, yo le pago la misión. Pero tiene que ir a hablar primero con él. Yo dije, pues yo me imaginé, no, pues ir a hablar con un viejito que me diga que todo es pecado, pues está breve. Llego, me hago el que lo escucho y ya vengo y me te haces loco y ya. Ajá, sí. Una prueba re fácil. Entonces dije, bueno, listo, acepto. Y fui, el sacerdote se llama el padre Carlos Eugenio García o Charlie, padre Charlie, del Perú, pero estaba en esa época. Era del Perú. Sí, trabajaba en el Colegio del Minuto de Dios, que es un barrio católico, carismático, y allá el colegio se llamaba el Ateneo. Pues, las mismas instalaciones funcionaban dos colegios, el Minuto de Dios y el Ateneo. Pero él trabajaba en lo que era el Ateneo, que era el colegio por la tarde, entonces yo fui por allá, fui a buscarlo, cuando fui a buscarlo, pues yo estaba buscando un sacerdote viejo, yo me imaginaba un viejito ahí. Entonces me entré a la sala de profesores, le pregunté, buenas, busco al padre Charlie. Entonces llegó y se paró alguien como yo ahora, pues un poco más joven. Me dijo, sí, soy yo. A mí me impactó porque pues yo estaba esperando a un viejito. Y le dije, no, en serio, estoy buscando al padre Charlie. Entonces le pregunté a los otros profesores que estaban ahí en la sala de profesores, ¿quién soy yo? Él es el padre Charlie. Y yo como que fue el primer impacto, fue como la primera cachetada pues para la que no estaba preparado. ¿Qué te dijo el padre? Comenzamos a hablar de mi testimonio de conversión, sobre mi paso por la magia negra, pero ahorita estaba en el mormonismo, la iglesia verdadera y todo ese tipo de cosas. Y él me dijo, ay, papito, vea, usted no sabe dónde está metido. Entonces, y me dijo, en primer lugar, para que usted sepa, la Biblia dice, ¿sí?, que no hay otro evangelio. Pero ellos tienen el libro de Mormón, y claro, ahí dice el libro de Mormón, el otro evangelio de Jesucristo. Empecemos por ahí. Él me tiró el dato, me dijo, miren, este señor puso en el libro de Mormón 3 testigos de que todo lo que le estaba narrando de su historia del ángel Morón y todo ese tipo de cosas eran verdaderas y que ellos habían sido testigos. Pero resulta que a este señor, o sea, 2 de estos testigos se arrepintieron públicamente y pidieron perdón y dijeron que todo había sido una mentira. O sea, que solo quedó un testigo diciendo que eso sí era verdad, los otros sí dijeron que eso... Me imagino que te sorprendió que el sacerdote te contara estas cosas que el mormonismo te había ocultado. Exacto, que yo no sabía. Y me recomendó unos libritos que vendían ahí en el Minuto de Dios sobre el mormonismo. Yo creo que por ahí tengo también todavía libritos sobre el mormonismo. Muy sencillo, donde de una manera muy práctica enseñaban todos los errores que tenían. Y yo me quedé cerrado. Yo decía, pero
¿Te sentiste como traicionado, engañado, de haber estado ahí 1 año y medio, que te hicieron sentir bonito, pero al mismo tiempo te ocultaron cosas que tú no sabías? Y eso te hizo sentir decepcionado de ellos, digamos. Sí, entonces yo quedé un poco sorprendido, sin embargo, pues tenía que verificarlo por mis propias fuentes. Pero antes de despedirme con el padre Charlie, él me dijo, yo tengo un grupo de jóvenes los días jueves, no sé si me acuerdo. Me dijo, te invito. Y yo como que me imaginaba grupos de jóvenes católicos, eran como esos niños que utilizaban sacos gruesos, gafas que parecían culos de botella, sí, con una cara llena de acné, llorando juntos. Yo me imaginaba así todos abrazados, llorando juntos, porque la sociedad los rechazaba y que ahí se sentían bien. Entonces cuando me dijo grupo de jóvenes, yo dije, no, padre, no, pues la verdad es que yo ando muy ocupado. Entonces, ese padre siempre fue muy astuto y gracias a Dios me dijo con estas palabras, me dijo, lástima, porque eran unas viajes buenísimas. Pues yo él supo por dónde llegarme. Claro, porque yo le había contado que yo me había ido detrás de Valerie a los mormones, entonces seguramente ella me tenía estudiado. Entonces yo levanté la ceja y dije, voy a pensarlo, padre, no le garantizo nada, pero voy a pensarlo. Entonces salí de ahí, fui y hablé con el obispo mormón, que era panadero, nada, pero yo le dije, bueno, me acaban de decir esto, lo que más me impactó fue lo de los testigos. Y entonces me tuvo que decir, sí, hermano, la verdad es que sí, efectivamente, estos dos de los tres testigos. Oh, sí te confirmó que era verdad lo que te ha dicho el sacerdote. Todo lo que me había dicho el sacerdote yo lo confronté y por gracia de Dios ellos no negaron nada, todo lo aceptaron. Pero menos que él lo aceptó porque él jamás imaginaba que tú ibas a abandonar los mormones, jamás imaginaba que tú habías hablado con un sacerdote y un sacerdote te había dicho esas cosas. Por eso claro, creo que él te lo dijo. Claro. Y ahí fue cuando tú tomaste la decisión, ¿sabes qué? Me voy de acá, estoy decepcionado, me he engañado. Me imagino, ya ahí ya fue. Saben que, bueno, sí, muchas gracias, sí, muy chévere todo. Pero, pues, o sea, todavía no estaba decidido. Dije, bueno, En pues hacerte católico. al grupo este de jóvenes, pues, que a ver a todos esos nerds allá reunidos. Y cuando llegó el grupo de jóvenes, pues eran jóvenes como yo. Y unas niñas ahí sí preciosas, como lo dijo el padre, tal cual. No sé qué, no te mintió. Decía, uy, semejantes niñas de acá, increíble. O sea, Te voy a echarme voy a echarme un poquito de agua en los ojos porque ando un poco como, los ojos como que me arden un poquito. Dame un segundito, Rodrigo. Un segundito. Vale. Sí, continúa. Bueno, y entonces, pues, ante eso, viendo que una era la iglesia falsa y me habían ocultado cosas que ya había descubierto por el padre Charlie, Sí. y pues teniendo el grupo Génesis por el otro lado, el grupo de jóvenes, una berraquera de grupo, era increíble. Entonces, pues la elección no era muy difícil. Pues me fui apartando lejitos de los mormones. De hecho, yo le alcancé a pedir a la excomunión con los mormones, al obispo le dije, yo quiero ya que se anule mi bautismo y todo ese tipo de cosas. Y no quería, pero igual esto pues no vale de nada, en realidad no sé. Es que de todo modo no tiene sentido anular algo que no es válido de cualquier manera. Entonces, Claro, regresaste a la iglesia católica. ¿Cuánto tiempo estuviste en la Santa Iglesia Católica hasta que te volviste nuevamente a salir de la iglesia para meterte a una secta? ¿Cuántos meses o días o semanas? No, yo estuve ahí sí, ¿qué? Unos 3 años. 3 años dentro de la iglesia católica. Y en esos 3 años te sentías ya feliz, contento. Súper bien, claro, tenía amigos súper consagrados. Incluso, ¿y qué pasó, Rodrigo? 3 años. 3 años. ¿Incluso qué ibas a decir? Bueno, no, o sea, hicimos un grupo muy fuerte. Yo, pues lo primero, cuando comencé ahí, no conocía a nadie. Y yo decía, ay, señor, por favor, pues esto está muy chévere, pero yo quiero asistir, pues yo necesito un amigo, alguien en quien confiar, pues que comparta esto. Porque mis amigos del barrio no compartían esto.
Yo me acuerdo que ese día cuando abrí los ojos me encuentro con alguien de mi colegio, de un curso menor, que para mí era como los nerdos, esos que Sí. critican únicamente muy bueno. Y yo decía, Dios mío, Alfonso Gutiérrez, no, señor, tú tienes que estar bromeando. Y entonces me saludó, ay, Dios mío, no, ¿por qué? Yo creía que Dios no me estaba entendiendo cuál Yo no era estaba mi... entendiendo. Sí, Hermano no Rodrigo, estaba... entonces, nos cuentas de que cuando te saliste del mormonismo, porque te convenciste, gracias a lo que el sacerdote te dijo, que pues tu mamá fue muy inteligente al decirte, ve a hablar con ese sacerdote. Yo creo que tu mamá ya le había contado todo el rollo y el sacerdote ya sabía. Cuando Porque la regresaste a la iglesia, sí, Dios, cuando regresaste a la iglesia católica y estuviste 3 años, cuéntanos por qué te saliste de la iglesia católica nuevamente y a cuál secta ingresaste, o sea, cuál fue el motivo. Adelante, hermano. bueno, resulta que hay varios motivos. El primero de ellos fue que hubo algo llamado concierto espiritual o concierto, fue en el 91, donde vino Marcos Witt, Juan Carlos Alvarado, y eran cantantes protestantes que se escuchaban ahí en la Renovación Católica en el Minuto de Dios. Entonces muchos católicos iban a ir. En ese Qué mal. congreso ellos nos invitaron, los católicos, que estén presentes, pasen, vamos a orar por ellos, oraron por nosotros, y digamos que unos pastores me acogieron y me dieron la entrada al lugar VIP durante todo el concierto. Yo había comprado por allá en el Gallinero, pero bueno, gracias a que esos pastores me dieron la entrada, pues yo ya entraba directamente al... Pero ese era parte del engaño, la Sí, psicología. claro, Vamos a darle para que él se sienta bien bonito, se sienta una persona importante y quiera seguir asistiendo acá. chévere, tal. Entonces, ya ahí hice amistad con un pastor, ¿sí? Y por el otro lado, resulta que no sé por qué en el CELAM comenzaron a invitarme, me mandaron unas invitaciones para asistir a un diálogo ecuménico. Y diálogo ecuménico era que la iglesia estaba invitando a pastores protestantes para dialogar a ver en qué elementos podían trabajar juntos. Y yo no sé a mí por qué me metieron ahí, yo era un niño de colegio, muchacho de colegio, pero allá me metí, allá fui a dar. Yo me acuerdo que la señora que estaba dirigiendo eso, lo dirigía un sacerdote, porque la que conducía las reuniones era una señora, les dijo, bueno, ahora vamos a terminar orando, haciendo una Ave María. Y todos los pastores se quedaron así como que... Entonces yo sabía, yo dije, no, pero espérate, porque ya empezaban como a rebotarse. Y no, hagamos algo que nos une a todos. Vamos a orar el Padre Una Nuestro. oración con... Sí, el Padre Nuestro, sí. Y entonces hacemos el Padre Nuestro, me dice amigo de muchos pastores protestantes. De ahí empezaste a ingresar poco a poco. Sí, fue una reunión, fueron como unas 6, 7 reuniones. Luego eso quedó en suspenso y que al final como que se acabó, no prosperó. Pero yo fui a todas las reuniones y en las reuniones conocí pastores protestantes. Me metí como en esa ola y en esa lógica pues también conocí al pastor protestante, una iglesia cruzada cristiana que quedaba cerca de mi casa. ¿Era de corte pentecostal? ¿De qué denominación era? Era de corte evangélico. No pentecostal. Típico, bueno, no, eso es como entre carismático y bautista. Más o menos bautista. ¿Conociste a ese pastor y empezaste a asistir a una iglesia, entre comillas, bautista, digamos? ¿Empezaste a asistir ahí? No, pero, o sea, sí asistí como a un par de reuniones por conocer, pero pues teníamos una amistad, yo le contaba mis cosas, él oraba por mí. Solamente asistía, pero no te consideraba miembro, no te consideraba bautista. Hasta ese momento, Rodrigo Calvo, ¿qué te considerabas tú? Porque ya no eras, obviamente ya no eras satánico, ya no eras mormón, te habías regresado a la iglesia católica, pero estabas coqueteando con los protestantes, pero hasta ese instante, hasta ese mismo instante, ¿qué te considerabas tú? ¿Que eras católico, que eras protestante o no se puede nada? Yo me seguía considerando católico.
Oh, Y cuando a través regresaste de la mamá de la iglesia católica, hasta ese momento. claro. Pero por otro lado, yo tenía, a partir del amigo que el Señor me puso, pues conocí otros amigos que eran de grupos marianos, como Lazos de Amor Mariano, otros iban al grupo de Felipe Gómez, que era un vidente de la Virgen, otros, como mi amigo, iban a un grupo de jóvenes que se llamaba El Gozo del Señor, que pertenecía a una asociación más grande, carismática, que había en mi barrio, que era grande, Sí, era bien grande. que se llama Asociación María Santificadora. Y entonces, en ese ámbito, conocí mucho el cuento de los videntes de la Virgen, las personas que iban detrás de los videntes, escuchar lo que la Virgen decía, hacía, todo ese tipo de cosas. Y entonces había cosas que a mí me gustaban, pero otras no me cuadraban. No, no te cuadraba. Eso te hizo como de dudar nuevamente de la fe católica y fue cuando te Claro, hiciste. claro, Pero porque queremos saber el momento cuando te volviste a salir de la iglesia católica, que tú dijiste, bueno, era mormón, me hice católico, ahora sabe que ahora ya no soy católico, me voy a salir de la iglesia católica y me voy a pasar a esta otra denominación. ¿Cuál es el nombre de esa otra denominación a la que tú te pasaste después de volver a salir de la iglesia católica? es que, bueno, yo me volví evangélico, pero de corte carismático, pero digamos que fueron varias las razones las que me impulsaron a salir de la iglesia. ¿Cuál fue la más importante? La que tú dijiste, esta es la gota que derramó el vaso, me salgo. Esta es la principal, no es la única razón, pero es la principal. ¿Cuál era Un esa amigo razón? mariano me había pasado un libro con las alocuciones del padre Gobi, un libro que se llama Porque te quiero, te castigo, y hablaba de cosas que van a pasar en el 96, en 1996, Profecías, ese tipo de cosas, profecías en el 92. vaticinios. Sí, entonces pues yo al ver que eso estaba así y que no se cumplieron, pues, esto es una farsa. Oh, te Por otro lado, decepcionaste. claro, y por el otro lado, se puso de moda que todo el mundo se sentía vidente de la Virgen. Entonces llegaba un tipo así, macho, grandote, de 2 metros, con barba, y empezaba, hijitos míos, yo los amo. La ponía voz como de... Pero la iglesia católica no enseñaba eso, pero eso es lo que tú pensabas, que la iglesia católica Lo que pasa es que eso decía no que todo el estaba mundo muy era bien vidente. regulado, eso comenzó como una novedad y empezó a esparcirse Se muchísimo. popularizó y eso Claro. como que no te gustó y te metiste a la secta de los No, porque evangélicos. de hecho yo le contaba eso al pastor, amigo mío, Rodrigo Yepes, y él me dijo, un día estos, cuando vuelva a enfrentarse a eso, comience, te reprende en el nombre de Jesús, ore reprendiendo. Y si se enreda o se le acaba o se le sale un demonio, usted ya sabe que eso no es de Dios. Sí, hermano Y en Rodrigo, una oración se paró un tipo a hacer el cuento de esos que se creen automáticamente de la noche a la mañana, videntes de la Virgen, con el hijitos míos, y entonces ya empecé, Dios mío, perdóname, pero te reprendo en el nombre de te reprendo. Y esa persona automáticamente empezó a enredarse, no supo qué decir, ya se quedó callada. Después lo regañaron en el grupo de oración, pero ya dije, esto no es de... Chao. entonces, hermano Rodrigo, ¿estuviste en esta secta evangélica cuánto tiempo? 14 años. 14 años. Me imagino que en esos 14 años, mientras estuviste ahí sí, me imagino que estabas ya convencido completamente de que esa era la iglesia de Cristo, los evangélicos. Resúmenos esos 14 años. Te nombraron en algún puesto importante, ibas a evangelizar, te pusieron como maestro evangélico. Resúmenos esos 14 años. ¿Qué pasó en los 14 años, en un tiempo resumido? ¿Estabas feliz ahí? Comencé en una iglesia que se llamaba Tabernáculo de la Fe. Bueno, antes de eso comencé en la iglesia Cruzada Cristiana. A eso del grupo de jóvenes hice muy buena amistad con Rodrigo Yepes, el pastor, pero él se independizó de las Cruzadas Cristianas, montó su propia iglesia, fundó su propia. un lugar donde a mí me quedaba difícil llegar, entonces perdimos el contacto. Yo seguí un tiempito más en la Cruzada Cristiana, pero pues no me gustó. Por X o Y razones terminé yendo a la que es el Tabernáculo de la Fe, que es una de las iglesias de los Tabernáculos de la Fe de Estados Unidos, que nace de aquí en Colombia. Y entonces el pastor que dirigía esa iglesia fue el que ayudó en el proceso de paz como mediador
entre la guerrilla del M-19 y el gobierno. Y entonces, bueno, yo estuve en esa iglesia, también conocí un pastor que había sido compañero del pastor anterior que yo conocía, o sea, se conocían, eran caleños ambos, habían estudiado en la Universidad Pública del Valle, la Univalle acá, entonces iban como por la misma línea, entonces pues chévere, ahí estuve con él mucho tiempo, a él lo amenazó, él iba a la Universidad Nacional, nosotros teníamos un grupo de oración allá, yo estudié en la Nacional, pero comenzaron los grupos de izquierda a amenazarlo. ¿Sí? ¿Por qué lo amenazaban? ¿Por qué? Porque él había sido de izquierda revolucionario, y entonces manejaba todo ese lenguaje, pero lo utilizaba para atraer a esos jóvenes que están en esos movimientos. Ya te entiendo. Ya entiendo. Entonces, hermano, le causaba muchos conflictos a estos muchos conflictos entre ellos. De muerte, sí. Y ese del país. Entonces, yo hermano Rodrigo, sí. Hermano Rodrigo, estuviste 14 años con los evangélicos. Más o menos, ¿de qué año estamos hablando? ¿En qué año tú, si es que te acuerdas, entraste a esta secta evangélica? A ver, yo creo que eso sería año 96. Desde 1996. Más o menos, 96, 97. Hasta el año 97. Entonces, desde el año 1996 hasta el año 2010, podemos decir, estuviste en los evangélicos, 14 años. 2012. Entonces fueron 16 años. 1996 al 2006 o sea, como que el 95 desde que salí del colegio hasta el 97 que me di cuenta que en el 96 no se habían cumplido las primeras profecías del padre Gobi, fue un proceso de transición hasta que ya. Sí, porque desde el 96 al 2006 van 10 años, al 2010 van 14 y al 2016 van 16. O sea, tú estuviste 16 años metido en la secta evangélica, desde el año 1996 hasta el año 2016, más o menos, 16 años, por ahí, 15, 16. Desde el 2096, ¿cómo es que es? 96, 4 más 10, sí, 16. 16 años. Entonces, bueno, Rodrigo Calvo se cría católico. De ahí se pasa podemos decir que se salió de la iglesia católica, te pasas a la magia negra, al satanismo, donde estuviste más o menos 1 año y medio. Sí. De ahí te pasas a los mormones, a la secta mormona, que fue tu primera secta, donde estuviste más o menos casi el mismo tiempo, 1 año y medio, quizás 2 años. De ahí regresas a la iglesia católica, estás 3 años en la iglesia católica. Sí. Después te sales de la iglesia católica y te pasas a la secta evangélica y estás 16 años. Ahora, vamos a preguntar a Rodrigo Calvo. ¿Qué es lo que en todo este periodo, hasta el año 2016, 2012, digamos, ¿qué es lo que Rodrigo Calvo sentía que estaba buscando? Porque del catolicismo al satanismo, del satanismo al catolicismo, del catolicismo al protestantismo, ¿qué es lo que tú estabas buscando, que sentías que no te llenaba, que saltabas de un lado a otro? Y cuéntanos, ¿cuál fue el momento en que tú dijiste, cuando acabaron esos 16 años, después de estar 16 años dentro de los evangélicos, cuál fue el punto culminante donde tú dijiste, ¿sabes qué? Después de estar 16 años acá, me voy de acá, ¿qué hizo que te fueras? Y que definitivamente regresaras a la iglesia católica. Pero antes de contestarnos a esa pregunta, queremos nuevamente mandar saludos a los hermanos que están uniendo a esta transmisión. Queremos darle un saludo, darle las gracias al hermano, al apologista Noé Martínez, que está dueño del canal Huella Católica y que también está en los controles del canal. Al hermano Noé Martínez, que ha hecho posible esta transmisión. Dice el hermano Noé Martínez, 20 años, como deben entender que tú estuviste, no, es que desde el año 1996 hasta el año 2012, estamos hablando de, sí, 16 años estamos hablando.
Sí, 16. Sí, 2012. Yo Yo soy muy malo, yo soy muy malo en sacar cuentas. No, yo también, por eso estudié ciencia política. Tiene que números. 2012 menos 1996, sí. O sea, tú estuviste 16 años en la secta evangélica, desde el año 1996 hasta el año 2012. Sí. Entonces, queremos mandar saludos también a la hermana Lola LP, que también la hermana que se ha sumado a esta transmisión en vivo y en directo. Estamos escuchando el testimonio de el apologista católico Rodrigo Andrés Calvo Bernal, primero católico, después satanista, después mormón, después católico nuevamente, después se pasó a los evangélicos, estuvo 16 años, hasta que después de que acabaron estos 16 años, regresó a la Santa Iglesia Católica. Saludos, hermano Octavio Perea. Entonces, cuéntanos qué sucedieron en esos últimos meses del año 2012, donde tú ya tenías 16 años de estar en los evangélicos. ¿Qué estaba sucediendo en esos últimos meses que te hizo pensar, recapacitar y decir, tengo que salirme de acá, ya me cansé, me harté, está pasando algo que no me gusta, tengo que regresar a la Iglesia Católica? ¿Cuál fue en el momento que tomaste esa decisión? ¿Por qué tomaste esa decisión? ¿Qué estaba sucediendo? Voy a resumir Adelante. otro proceso de 2 años. Un buen día yo tenía una amiga del sindicato de docentes que todavía trabaja, en el SUTEP, se llama así el sindicato. Ella, yo siempre quise conquistarla para que fuera a mi iglesia, pero nunca pude. Y yo me le burlaba de las imágenes, yo decía, esto está muy grande para jugar con muñecos, bote esos muñecos, no sé qué. Dios no se glorifica en muñecos, y yo se la tenía al rojo con el cuento. Entonces un buen día ella llegó con un DVD de un pastor que se había convertido al catolicismo, y entonces ese pastor era Fernando Casanova. Yo no sabía quién era ni nada, yo pues me imaginaba que era de esas historias que vio, que se le apareció la imagen de Jesús en un pañuelo, o en una naranja pincha, o en la humedad de una pared, y ya están adorando la pared. Y dije, eso es una bobada. Pero como yo se la había montado tanto tiempo a ella, a mi amiga, entonces ahora ella me la montó a mí para que yo viera el video. Yo vi el video. Primero vi el testimonio de la esposa, a mí eso no me tocó, pero ella me insistió que tenía que ver el del pastor, o sea, Fernando. Y vi el de Fernando y me impactó, porque no pude refutar ningún argumento de los que habían usado. Eso se lo pasé a mi pastor, ¿sí? El pastor de la iglesia Plenitud. Ese se llamaba la secta evangélica, digamos, muy buena, y secta, iglesia, secta evangélica en la que tú perteneciste por 16 años. Sí. Le enseñaste el video de... Yo pasé, o sea, yo pertenecí a Tabernáculo de la Fe y a Misión Carismática Internacional en Bogotá. Pero cuando me vine a vivir a Cali, estuve en la iglesia Plenitud desde que llegué a Cali hasta que me convertí prácticamente nuevamente al catolicismo. Esos 16 años. Sí, entonces... Le enseñaste el video al pastor, le enseñaste el video al pastor de Fernando Casanova. El video estuvo en total 5 semanas tratándolo de analizar, al final no me salió con nada. Yo lo tenía acosado cada semana que lo veía y él me decía, no, ya voy, un momento, espere. No sé qué. Ay, sí, con uno se cuenta. Ya cuando lo acorralé 5 semanas, porque la otra, mi amiga, me tenía acorralado, me dijo, no, pues yo sí te puedo decir una cosa, 2 cosas. Es que Fernando Casanova era un pastor pentecostal y los pastores pentecostales pues no están tan bien formados como nosotros. Primero, pues para justificar la conversión. Y segundo, lo que sí le puedo decir es que María es madre de Dios. Uf, a mí esa sí fue una cachetada. Wow, increíble. Me enseñaron de que María es madre de Jesús, no madre de Dios, sino madre de Jesús, solo en la carne. Como si Jesús se pudiera dividir en 2. Entonces, como si fuera la madre de una parte de Jesús y de la otra parte no es madre. Exacto. Así creen muchos hoy en día. Entonces, pues era lo normal que uno hubiera dicho, no, pues nosotros creemos que María es madre de Jesús solo en la carne. Pero no, dijo, María es madre de Dios. Y a mí eso... O sea que él, al ver ese video, se convenció también. Ese video lo ayudó a él, a ese mismo pastor, a convencerse que María es madre de Dios, me imagino.
o no encontró otra alternativa. Que ¿Cómo refutarlo? ¿Cómo refutar eso? Sí, entonces el hecho es que a partir de ahí yo pasé a otra iglesia que era la más grande de Cali, me invitaron unos amigos, pues porque dije, aquí no encuentro las respuestas que necesito. ¿Era la misma denominación, un segundito, Rodrigo, ¿era la misma denominación que esa o era otra, ya otra denominación esta? Entre comillas es la misma, pero es una variación realmente. Variación. Esta donde estaba era de corte bautista, la otra era más de corte carismático. ¿De qué año estamos hablando? ¿2011, 2012? Estamos hablando de 2010. 2010. 2010. Yo me pasé a ese que se llama Misión Paz a los Ladrones, digo, a las Naciones, Misión Paz a las Naciones, y allá estuve, pero era una mega iglesia, entonces era puro show, pura danza, y no era lo que yo estaba buscando, o sea, simplemente... Tipo corte pentecostal, así, de tirarse al suelo y esa... Sí, o sea, sí, todo ese tipo de cosas chistosas. Entonces, nada espiritual, puro teatro, puro sí, show. Sí. O sea, era puro show y de profundidad espiritual, nada. Entonces yo ahí me sentí defraudado y comencé a buscar otras iglesias con amigos que habían salido de la iglesia Plenitud y habían emigrado a otras iglesias, unos a los bautistas como tal, otros pentecostales. Tú estabas como en una búsqueda, claro. Pero tú no sabías lo que tú estabas buscando, sabías que estabas como vacío, querías llenarte de algo, no, pero no sabías. Eso lo que pasa es que a mí en esos 16 años me inculcaron que uno no podía jugar con su salvación, que tenía que estar en la verdad de Cristo, la verdad tenía que ser una, pero eran muchas. Tú no encontrabas esa verdad, no encontrabas esa verdad. Yo pensaba que eran miles de denominaciones, pero que todas eran manifestaciones distintas del Espíritu Santo, pero que eran una sola doctrina, una sola fe. Sí, bueno, llegamos al año 2012. ¿Qué pasa en el año 2012 cuando definitivamente te sales de ahí, de esas sectas, ya dices no más? ¿Cómo fue ese momento de que te saliste de ahí y que volviste a regresar a la iglesia católica? ¿Y cuál fue la reacción de tu familia, de tus padres, de tu madre y de tus hermanos? Cuéntanos ese momento, cuéntanos, vámonos a trasladarnos al año 2012. ¿Qué sucede en la mente de Rodrigo Calvo que dice, esto ya es definitivo, no quiero saber nada de evangélicos, regreso a la iglesia católica? Cuéntanos esos últimos meses y semanas del año 2012. Bueno, en realidad yo ya estaba como muy cansado de buscar denominaciones y no encontrar a una verdadera, me sentía perdido. Y pues definitivamente pues yo había renunciado como a esa búsqueda y en última instancia pues mi mamá me insistía, conozca la iglesia católica. Y yo dije, pues ya no me queda de otra, será investigar la gran ramera. Yo le dije, bueno, mamá, compre una Biblia católica, voy a investigarla. Empecé con esta fue la primera Biblia que ella me dio. Oh, qué bonito recuerdo. ¿Sí? Qué bonito recuerdo. Claro. Y me la devoré toda, con pies de página, toda. Y quedé sorprendido pues al descubrir la iglesia católica en la Biblia, pero todavía no estaba del todo convencido. Entonces mi mamá un buen día me dijo, apareció en EWTN el testimonio de un pastor protestante que se convirtió al catolicismo, que se llama Scott Hahn, y él tiene un libro llamado... Entonces, pues yo busqué ese libro por cielo y tierra, no lo encontré en ninguna librería de Colombia, ni en Bogotá ni en Cali, y resulta pues que estaba un poco defraudado, pero me dio por mirar en YouTube, y en YouTube encontré el audiolibro. Y dije, bueno, pues algo es mejor que nada. Y comencé a escuchar el audiolibro, a tomar atenta nota, y cuando empecé a leerlo, bueno, a escucharlo, te conmovió la historia de él, ¿verdad? De manera identificado con la historia de él, me conmovió, me impactó. ¿Te sentiste identificado con todo lo que él estaba contando de su propia vida y de sus experiencias? Claro. Y tú te viste reflejado a ti mismo en él, ¿podemos decirlo así? Sí, claro, me vi reflejado en él en muchos aspectos, en su búsqueda y su angustia, y cuando, o sea, cómo lo lleva a uno a conocer la iglesia verdadera, a mí me impactó mucho. Y yo dije, pues tanto tiempo, habiendo nacido en la iglesia verdadera y habiéndome salido ya 2 veces,
y descubro que esta es la Iglesia de Cristo. Cuando terminé el audiolibro como por tercera vez, porque lo escuché durante, o sea, seguidos, que yo terminaba todo el audiolibro y volvía y lo ponía todo, eran como 6 horas de Porque querías como convencerte de que realmente, sabías que ya estabas convencido de que era la Iglesia Católica, pero querías reconfirmarlo, estar seguro. Y lo volviste a escuchar otra vez y volviste a convencer nuevamente. Ahí donde tú dijiste, sí. Ya la tercera vez dije, definitivamente la Iglesia Católica es la Iglesia fundada por Cristo. Año 2012 fue ese, ¿verdad? No, 2012 ya. 2012, estamos hablando de hace exactamente 10 años que regresaste a la Santa Iglesia Católica. Cuéntanos, después de que te hiciste católico, ¿qué fue lo que nuevamente regresaste nuevamente a la Santa Iglesia Católica? ¿Tú te propusiste alguna meta? ¿Ser catequista, apologista? Tú pues, estuviste en el seminario, pero antes de que nos cuentes esa parte de tu historia, cuéntanos si es cuando tú te convenciste que realmente la Iglesia Católica era la Iglesia de Cristo, ¿qué pasó ahí? ¿Qué metas te trazaste? ¿De ser catequista, apologista? ¿Qué te dio ganas de hacer? Cuéntanos. No, de pronto aportarme a la parroquia y nada más. Nada por el estilo. Sin embargo, mi amiga, la que me había presentado pues a Fernando Casanova, el DVD, ella estaba metida en grupos de debate escritos en Facebook. Entonces, como sabía que yo había aprendido Biblia y que sabía por qué la Iglesia Católica era la verdadera, después de tanto estudiar, pues llegaba, me llamaba y me preguntaba, entonces yo le explicaba. Y ella a veces le hacía como explicaciones tan largas que ella quedaba enredada. Entonces, al ver que ella no pasaba por lo que yo le explicaba, decidí comenzar a escribir como una especie de cuenticos, un personaje llamado Doña Cata, Doña Catalina, presentando a la Iglesia Católica, y a Evangelina, a los evangélicos y el pastor Giovanni, pues por Jehová y toda esa vaina. Entonces comencé a hacerlo como manera de historietas, explicando unos diálogos que en realidad son diálogos que se hacen entre católicos y protestantes. Los argumentos que se presentan, pues los puse de manera de muñequitos y se lo presenté y ella le gustó y me empezó a entender. Entonces quería más y yo empecé a escribir más y más y más. Terminé metiéndome en la apologética por escrito. Llegó el momento que ya la apologética por escrito pues estaba chévere, pero no todo el mundo le gustaba leer. Y llegó el momento, a mí no me gustan las cámaras. Llegó el momento que yo tuve que tomar la decisión y a pesar de mi disgusto o del miedo que me tocan las cámaras y la fama, entonces decidí saltar ya a hacer apologética. Excelente, excelente. Sí, pero fue que me fue llevando una cosa a la otra. Fue un proceso. Hermano Rodrigo, tengo entendido que tú entraste al seminario porque querías ser sacerdote, sí, pero realmente descubriste que tu verdadera vocación, no, porque esto es un llamado de Dios. Uno puede, hay personas que pueden creer que su vocación es simplemente ser un laico, pero descubren que no, su vocación es ser sacerdote. Y a veces puede ser al revés, que uno cree que el Dios lo llama a ser sacerdote, que es una vocación muy bella y hermosa, pero que puede ser que descubrir que realmente la vocación de uno es ser apologista o ser otra cosa, ser lo que sea con tal de que le esté sirviendo a Dios. Me imagino que eso es lo que tú descubriste. Querías ser sacerdote, pensabas que tenías esa vocación, pero descubriste que Dios tenía otros planes para ti y que Dios te dio otra vocación de ser, digamos, por decirlo así, tener este ministerio que tú tienes ahorita de catequista, apologista. Cuéntanos. Pues sí, no. Yo entré al seminario y digamos que hubo cosas muy no santas pues, que encontré ahí. Uno de los compañeros con los que hice el proceso ya estaba aprobado para entrar al seminario, pero después era homosexual. Hermano Rodrigo, te estás escuchando, tu voz como que se va y se viene. Aló. ¿Me escuchas? Ahora sí, adelante. Ok, entonces resulta que en el proceso del seminario, pues yo me hice muy amigo, porque teníamos pues que unificarnos, ser como un amigo cercano en este proceso, y ese, digamos que ese amigo al final del proceso resultó ser homosexual. Digamos que en cierta forma se me declaró, yo tuve
muy a pesar porque era mi amigo, yo le había cogido mucho aprecio, tuve que denunciarlo, bueno, poner eso en conocimiento de los líderes y ellos pues decidieron eh, no permitir la entrada de ninguno de los dos, sino hacer un año de investigaciones, como decir, de inquisición, inusitada y todo, pero yo sí iba, él no volvió a aparecer, y después de esa investigación vieron que yo estaba diciendo la verdad, fui inocente, entré, pero pues cuando entré, al poco tiempo entró un neopresbítero, un sacerdote recién ordenado, que tenía ciertas ideas extrañas, como que Jesucristo no había resucitado en verdad, sino que había resucitado en el corazón de los Oh, creyentes, increíble. que María no era realmente virgen. ¿Pero qué Bueno, le pasó a este señor? entonces resulta que tiempo después me entero que había un movimiento fuerte de sacerdotes modernistas en la arquidiócesis. Y pues yo siendo convertido, los convertidos somos un poco más radicales en ese asunto, pues este sacerdote me hizo un poco la vida de cuadritos. Yo tuve que aguantar mucho tiempo. Él decía, él se paraba y decía, cuando yo sea director, rector, voy a hacer que a los conversos no los acepten en los seminarios. Digamos que eran obstáculos que Satanás estaba poniendo, pero Sí, gracias a Dios pues, ya tú estabas firme en tu fe, que la iglesia católica es la verdadera iglesia, a pesar de que estaba pasando esto con este presbítero, ya tú estabas ya seguro. sí, claro, yo estaba Pero, seguro. pero, pero ahora después de que han pasado más de tantos años, ¿te has dado cuenta que Satanás puede utilizar, o sea, está utilizando a este presbítero lo estaba para, digamos, que tú te decepcionaras y el amor te saliera de la iglesia católica, el amor es la intención de Satanás, que tú te decepcionaras, ay, no quieren que me haga sacerdote, me voy otra vez de la iglesia católica. El amor es la intención del demonio, pero no lo logró, porque ya tú tenías tus comisiones firmes, fuertes. Claro, yo estuve en el seminario hasta el día que nombraron, o sea, cuando anunciaron que a este sacerdote le iban a nombrar rector del seminario, pues yo ya sabía lo que me esperaba. Y efectivamente me dijeron, no, vamos a pedir un tiempo indefinido, un tiempo, no dijeron cuánto. El hecho es que yo me salí, pero seguí trabajando, seguí evangelizando. Y dije, o sea, yo no dependo del seminario, no depende de que yo sea sacerdote, o no que yo predique el evangelio, que enseñe a todas las gentes las bellezas y cómo defender nuestra fe católica. Y yo seguí, hasta que pasado un tiempo, más de un año, este sacerdote me llamó para que, o bueno, a través de otros me contactó para que yo ingresara al seminario, pero resulta que ya habían pasado muchas cosas, muchos enredos, y yo me veía, digamos que No yo querías, ya no querías, ya se te había quitado las ganas. sí, en cierta manera, pues estaba un poco sentido por todo lo que había pasado, así de una manera, aunque el sacerdote tengo que reconocerlo, él reconoció sus errores, intentó corregirlos, Recapacitó. sí, recapacitó, y pues yo ya te había tenido novia, sí, ya me había enamorado, y eso ya me daba señales de que yo realmente me encantaba ser sacerdote, pero no tenía la vocación para ser sacerdote. Entonces, ahí fue cuando evalué las cosas y dije, no voy a entrar. Después me arrepentí, pero porque me dijeron, bueno, listo, entonces ya no entro. Entonces yo, no, pero no, dije, no, sí. Al final dije, sí, es lo más sensato. Lo más sensato. De verdad yo descubrí que si me vuelvo sacerdote me puedo enamorar de alguien y después dejar tirado el ministerio tanto que fregué. Sí. Pues no, pues me voy como laico y si el día de hermano mañana Rodrigo, me puedo casar, pues me hago exactamente. diácono o algo así. Pero... hermano Rodrigo, ¿cómo fue ese día después de 16 años de estar en el protestantismo, en las sectas, cuando tú regresas a la iglesia católica, que tú después de leer este libro de Scott Hahn y después de que ya tú ya estás convencido de que estás en la verdadera iglesia católica, la primera misa que tú asististe después de tantos años,
¿Cómo fue ese momento de la confesión, de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo? Cuéntanos, llévanos hasta ese día, hasta ese instante. ¿Cómo fue ese día para ti? Cuéntanos. Bueno, resulta que cuando descubro que la Iglesia Católica es la iglesia fundada por Cristo, me doy cuenta que ya 14, bueno, 16 años sin confesarme, y que si me moría en ese instante, pues me iba a ir para el infierno. Que 16 años de pecados sin o confesándolos con la pared, pues no, eso no tiene ningún sentido, no tiene ninguna validez. Entonces yo llamé a mi novia en ese entonces y le dije, necesito que averigües, como vivíamos en el mismo barrio, le dije, averigua el horario de las misas del domingo. Era un sábado, lo sé porque le dije, averígame el horario de las misas del domingo para yo ir el domingo y confesarme. Entonces ella me averiguó, me dijo, bueno, hay misa de 10, yo dije, voy a ir a esa misa de 10. Íbamos a salir esa noche, pero me dije, no voy a salir a ningún lado, no sea que me muera, me atropellen, alguna cosa, y me vaya para el infierno. Entonces dije, voy a quedar aquí. Estuve juicioso, cuidándome, y ya al otro día salí directo para allá, para la parroquia. Estuve en la Eucaristía, comencé a entender por primera vez la Eucaristía. Yo estuve en muchas Eucaristías, me sabía como las partes de la misa, pero no la hallaba como mayor gracia, pero en esa primera misa entendí muchísimas cosas y me pareció tan increíble. Yo decía, es absurdo las maravillas que me perdí durante tantos años por ignorancia, por no entender lo que estaba pasando. Esto me imagino que te dio a ti ánimos para estudiar, para convertirte en catequista y apologista. Esa circunstancia de ahora que ya estuve por tantos años engañado en las sectas, engañado y engañando a otras personas, y ahora descubro que estoy en la verdadera iglesia, de la cual nunca me debía haber ido, y eso como que te dio fuerzas y motivación para estudiar más la doctrina católica y ser apologista. Claro, yo quería seguir estudiando, pero solo pensaba en dar mi testimonio. No me imaginaba lo de la apologética ni nada por el estilo. Es mi amiga la que me presentó el DVD, la que me mete en el mundo de la apologética sin yo, así como que no quiere la cosa, me fui metiendo, hasta que me encarrilé a fondo en la apologética. Excelente. Sí. Tú actualmente tienes un canal, háblanos de tu canal. ¿Cuál fue la idea tuya de formar, de crear este canal? También con estos, me imagino, con esta finalidad de evangelización. Pero háblanos de tu canal. Que por cierto, le decimos a todos que se suscriban al canal Rodrigo Calvo. Háblanos, Rodrigo. El canal, como yo soy politólogo, comenzó siendo un canal al servicio de personaje político al cual yo trabajaba, pero luego, pues ese personaje político ya se retiró de la política y lo tenía ahí como en remojo, no haciendo nada, y llegó el momento que yo escribía, pero veía que no estaba llegando suficientemente a la gente para que conociera su fe, para que aprendiera a defenderla. Entonces decidí hacer el salto, no sé qué hacerlo, de saltar pues ya al mundo de YouTube, de las redes, de las cámaras, ¿sí? Porque tenía ese afán de seguir evangelizando, de que la gente saliera del error, que saliera del conservatismo, de cualquier cosa. ¿Cómo entraste? Trabajo. ¿Cómo entraste a esto de los debates? Tengo entendido que tú tienes, pero innumerable cantidad de docenas y docenas y decenas de debates. ¿Recuerdas cuál fue tu primer debate por YouTube? ¿Con quién fue y cuál fue el tema? ¿Y cómo decidiste entrarle a esto de los debates? Cuéntanos un poco. Bueno, no, yo había hecho debates por escrito y pues ahí eran debates interminables, pero eran fáciles de abordar. Sin embargo, mi primer debate lo hice con este señor del canal Respuestas Evangélicas, que no me acuerdo cómo se llama ahorita. Yo sé quién es, Efraín Valdés, con este protestante. Con él hiciste tu primer debate por video. ¿Ah? Creo que ese video está todavía, sí, ¿verdad? Sí, hay dos debates. El primero con él fue sobre el bautismo. Él
decía que quería buscar a alguien que fuera digno de debatir con él, porque él tenía un canal grande, entre comillas, y pues que no iba a debatir con cualquier pelagato. Entonces yo le presenté, le dije, mira, te converso, y en ese momento estaba administrando la página Católico Defiende tu Fe, que tenía por ese entonces unos 500,000 suscriptores. Se le presenté todo, le presenté mi canal, y como que hizo eso, me dijo, bueno, hagámoslo entre los dos. Y entonces comenzamos el debate, y pues yo comencé a presentarle argumentos, y él comenzó a trastabillar, y me interrumpía, y no me dejaba. No sabía debatir, no sabía. Te interrumpía porque sabía que lo estaba refutando, tenía miedo. Entonces, ese es a veces el recurso de muchos protestantes, que cuando ven que ya tú lo estás refutando, te interrumpen como para tratar de... Sí. Y ese fue pues nuestro primer debate, que fue un poco desordenado, pero ahí más o menos la cosa fue medio pareja. ¿Qué tema fue? ¿Qué tema fue? El bautismo. ¿Bautismo en general o el bautismo de niños? De infantes. El bautismo de infantes. ¿De ahí no volviste más a debatir con él, con ese señor? Después, un tiempo después, él me tenía una cierta rabiecita, entonces, después de ese debate, entonces a través de Johnny Soye me hizo un reto para debatir la sola fide. La sola fide. Sí, pero el tema era la salvación por la sola fe. Entonces, él quería que yo demostrara con mis argumentos que yo había sido protestante, realmente, pero realmente yo me preparé también ese debate, que de entrada todos los argumentos que él iba a exponer se llaman una técnica de envenenamiento de pozo. Entonces, cuando terminé mi tiempo, comencé yo, y le tocó a él, él ya no sabía qué exponer, porque yo había expuesto lo que él iba a decir y todo se lo había refutado. Entonces, como que cogió 5 minutos para hacer unas preguntas, y dijo, ya, dejo mi tiempo. Y pues en ese debate sí lo fulminé, y a partir de ese debate, él jamás volvió a hacer un debate público. O sea, conmigo fue su primer debate, y conmigo fue su último debate hace años. Su último debate. Yo seguí porque lo mataste. No quiso volver a debatir nunca. Hermano Rodrigo, una pregunta, mira. Porque todos los que están viendo acá, wow, saludos para el hermano José Tello. Bueno, el hermano José Tello, me imagino que debe ser una broma, dice el hermano José Tello, dice, Rupe, pregúntele a Rodrigo si ya entró a la subasta. Bueno, yo no sé a qué se refiere con eso, yo no sé. Sí, eso son preguntas en clave, yo no entiendo nada. El hermano, quiero contestar esa pregunta antes de seguir con el hermano Rodrigo Calvo. El hermano Octavio Perea preguntó qué tiene que hacer para ser apologista. Bueno, hermano Octavio, para ser apologista primero hay que obviamente estudiar las cosas más básicas de la Iglesia Católica, lo que es el catecismo, estudiar las cosas bien básicas, que es lo que quiere la Iglesia, y una vez que tú sabes realmente las cosas más básicas, pues ahí ya vas a otro nivel, porque la política es otro nivel, ya es defender aquellas cosas que tú aprendiste, a defenderlas ante los protestantes, pero la política va más allá, tiene que ser algo más integral. Hermano Rodrigo Calvo, un consejo que le puedes dar al hermano Octavio Perea, porque él quiere también saber qué tiene que hacer para ser apologista. Primero tiene que saber lo que enseña la Iglesia Católica, a la luz del magisterio, claro, pero también a la luz de la Biblia, porque es lo que usted debate con un protestante, a la luz de la Biblia. Y el segundo, tiene que aprender a pensar con lógica, cosa que los protestantes no tienen. Los protestantes piensan como les enseñan a pensar, o sea, repiten, ellos no piensan, porque dicen que no se puede pensar más allá de lo que está escrito, y con esa excusa no piensan. Entonces, la idea es que él aprenda a pensar con lógica para poder exponer lógicamente los argumentos y destruirlos de manera lógica, los del oponente. Gracias, Rodrigo. Y una vida de oración. Rodrigo, una pregunta, porque los que están los que están viendo este video, pues se preguntarán, bueno, en nombre de ellos te voy a preguntar, Rodrigo Calvo estuvo, o sea, primeramente católico,
estuvo asistiendo a unas reuniones de la magia negra, fuiste mormón por algún tiempo, por poco tiempo, regresaste a la Iglesia Católica por 3 años, de ahí te saliste y te metiste a una secta, 2 sectas de corte evangélico por 16 años, y después de ya reconociste, según tus propias palabras, que la Iglesia Católica es la verdadera Iglesia de Cristo, y ya regresaste a la Iglesia Católica desde hace 10 años. La pregunta es esta. Lo que se preguntarán, pues dirán, bueno, ¿cómo sabemos que Rodrigo Calvo no se va a volver a salir de la Iglesia Católica y meterse nuevamente en las sectas? O sea, queremos que tú les digas a las personas que te están viendo, a los que creen en ti y te apoyan, ¿qué les dices tú a esas personas que dicen, bueno, que si estuvo acá, regresó, se salió, volvió a regresar, ¿cómo sabemos que no se va a volver a salir de la Iglesia Católica y se va a ir a meterse a los calvinistas o a otra secta? ¿Qué les contestarías tú a esas personas, hermano? Bueno, porque antes yo me iba por sentimiento, pero ahora me quedo por conocimiento. Una cosa es sentir que donde estoy, como se siente bonito, esa es la verdad. Y otra es conocer, saber históricamente, bíblicamente, que la Iglesia de Cristo es la Iglesia fundada, o sea, la Iglesia de Cristo es la Iglesia Católica. Esa es una gran diferencia. Ya no lo hago solo por sentimiento, lo hago por fe y por razón. ¿Qué mensaje les tienes que dar tú a las personas que están metidas en el satanismo, en la magia negra, en la brujería, en la hechicería, en la santería? ¿Qué mensaje les tienes que dar o te gustaría darle a esas personas si alguno de ellos está viendo este video? ¿Qué mensaje les tienes a ellos, hermano Rodrigo? Bueno, pues simplemente que vamos a pensar nosotros un espíritu inmortal cada uno de nosotros. En esta vida podemos durar 50, 60, 80, 90 años si quiere, hasta 100, ¿sí? Pero esto comparado con la inmortalidad, o sea, con la eternidad del alma, no hay comparación. Entonces, ¿qué quieren? Tener un corto periodo de vida sabroso, como ellos, como uno lo anhela, o quieren tener una eternidad sabrosa, porque la vida corta aquí con la compañía de Satanás va a ser una eternidad sufriente en la compañía de Satanás. Y recuerden esto, Satanás promete mucho, da poco, pero lo quita todo. Piensen. Hermano Rodrigo, ¿qué mensaje le tienes que dar a estas personas que todavía están en estas sectas a las que tú perteneciste hace muchísimos años, a los mormones y a los evangélicos, a los que son protestantes, a los que están, esas personas que están engañadas con estas falsas doctrinas? ¿Qué mensaje les tienes tú que dar a los protestantes, a los que dicen, yo no creo que Rodrigo fue protestante, eso es mentira, está inventando eso, él nunca fue, porque si hubiera sido de verdad se hubiera quedado ahí? ¿Qué le dices tú a esos protestantes que no creen que tú realmente estuviste en estas sectas? Que sabemos que es verdad, pero que ellos dicen, él nunca fue evangélico, eso es mentira. ¿Qué le dices tú a esas personas, a esos protestantes que te calumnian diciendo eso? Y a los que todavía están en estas sectas, ¿cuál es el mensaje que tienes para ellos? Adelante. Bueno, lo primero es que yo tengo pruebas, fotos, títulos de lo que recibí en mis estudios siendo protestante durante todos estos años. Y cuando quieran lo puedo exhibir sin ningún problema. Y en segundo lugar, el hecho de haber sido protestante tantos años me da la ventaja a la hora de debatir porque puedo predecir con facilidad los argumentos de mi oponente. Por eso yo tengo tanta versatilidad a la hora de un debate, porque ya previamente puedo intuir lo que la otra persona va a decir. Yo conozco al pie de la letra. ¿Qué mensaje tienes que darle o te gustaría darle a esos católicos que están confundidos, que no están seguros si deberían de ser católicos o de pasarse a una secta, a esos católicos que se hacen preguntas sobre si es verdad esto que enseña la Iglesia Católica, que tienen dudas en su mente? ¿Qué les dices a ellos? ¿Qué consejo les das? Que profundicen en su fe católica, que estudien la historia, que estudien la Biblia, que estudien la arqueología. No creen en la Biblia ni en la historia, estudien
Estudien la arqueología bíblica para que descubran la verdad. Porque hoy en día hay muchas verdades relativas en el mundo, verdades que aparecen y desaparecen. Y es mejor estar parados sobre la roca, lo que es inamovible. Hoy en día todo es relativo, pero la verdad jamás varía y jamás es relativa. Es invariable. Y si esta iglesia tiene 20 siglos, 21 siglos, es porque ahí hay algo especial, es invariable. Es la misma ayer y hoy siempre, porque el que la fundó es el mismo ayer, hoy y siempre. Mejor que esté parado sobre la roca y no sobre la arena. Finalmente, hermano Rodrigo Calvo, ¿qué mensaje el día de hoy en esa transmisión en vivo deseas darle a todos los hermanos católicos que te están viendo, a los que te siguen en las redes sociales, a los que te quieren, te aman, te apoyan, a los que han aprendido mucho de ti, a todas esas personas que realmente te quieren muchísimo? ¿Qué mensaje le tienes que dar a todos ellos? ¿Qué mensaje tienes que dar? Que muchas gracias por la acogida, que lo más importante es que ellos sigan fortaleciéndose en su fe, y que muchas gracias por seguirme, pero la finalidad mía no es que me sigan, sino que todos ustedes se formen para que también salgan a predicar y también lo sigan, y así sucesivamente hagamos una cadena interminable de predicadores y de apologistas para poder cerrarle el cerco al diablo y no permitir que ni un alma más se salga de la iglesia de Cristo, y al contrario, comenzar a traer todas esas almas que el diablo se ha robado, a traerlas de vuelta a la casa del Señor. Amén. Bueno, querido hermano Rodrigo Calvo, quiero darte las gracias en nombre del canal Huella Católica por habernos dado ese gran testimonio de conversión, ese gran testimonio pues que nos ha impactado tanto, porque has pasado por tantas cosas, pero al final pues tú eres el hijo pródigo. A todos en cierta forma lo somos, porque todos nos alejamos de Dios, pero Dios nos llama para que regresemos a Él. Pero tú representas ese el hijo pródigo, el que se va. El hijo pródigo se va, pues el Padre lo recibe con alegría, y así el Padre te recibe a ti con los brazos abiertos en la Santa Iglesia Católica. Amén. Bueno que descubriste la verdad, que el Señor te ayudó, el Señor usó a tu Santa Madre, usó a esa amiga tuya que te enseñó el video de Fernando Casanova, de Scott Hahn, utilizó a ese sacerdote donde tu mamá te mandó. El Señor actúa de esa forma, usa instrumentos para atraernos a Él. Y yo creo que tú ahora te estás dando cuenta de eso, que el Señor usó todas estas personas, a tu mami sobre todo, porque el Señor te ama y el Señor quería que tú estuvieras aquí en la verdadera iglesia. Pero no solamente Él quería que tú estuvieras acá, Él quería que tú realmente estuvieras acá, pero que tú ayudaras a otras personas a conocer la verdad, una verdad que estaba oculta en ti, pero que tú lo descubriste. O sea, la iglesia siempre fue la iglesia de Cristo, pero tú no lo sabías, pero esta verdad estaba y tú la descubriste realmente. Te diste cuenta después de tantos años. Y el Señor realmente te está utilizando como un instrumento para tú evangelizar a esas personas que están metidas en estas sectas y llevarlas a la Iglesia Católica, y ayudar a los católicos también a conocer y defender su fe. Y es por eso que tú tienes este canal, por eso tú eres apologista, eres catequista, has estudiado, porque realmente tú estás agradecido con Dios y quieres dar todo lo que Dios, el Señor, te ha dado a ti, quieres darlo a los demás para compartir. Así es. Quiero darte infinitas gracias a ti, hermano Rodrigo, nada más por haberte presentado aquí al canal Huella Católica, un testimonio muy impactante que nos ha llenado a todos, y esta es una gran inspiración, este testimonio del hermano Rodrigo Calvo, y espero que esto le sirva a muchísimos hermanos católicos, a que amen más la iglesia, a que estudien la palabra de Dios, estudien apologética, estudien la doctrina de la Santa Iglesia Católica, y que se conviertan en apologistas, en catequistas, porque realmente necesitamos aquí en la Santa Iglesia. Muchísimas gracias a todos los hermanos que se han presentado aquí en el canal Huella Católica,
al hermano Noé Martínez, dueño del canal, y mi hermano que lo quiero mucho, que está allá en El Salvador, y está está abriendo o abrió esta transmisión para todos nosotros ahí en el canal. Muchísimas gracias a todos los suscriptores. Suscríbase al canal del hermano Rodrigo Calvo, tiene muy buenos videos, muy buenas prédicas, debates. Suscríbase, apoyémoslo a él. Suscríbase siempre al canal Huella Católica y apóyenos también nosotros, hermanos, orando por nosotros, siempre dando like, compartiendo estos videos. Estos videos son muy importantes, este programa es muy importante porque la idea del programa Testimonio de Conversión es que el católico sepa que está en la verdadera iglesia y que este video y estos videos del canal Huella Católica, de este programa, sirvan tanto solamente a católicos sino como a evangélicos, para que se den cuenta realmente estos evangélicos que están en el error, y que se salgan de estas sectas y que realmente se sumen al verdadero cuerpo de Cristo, que es la Santa Iglesia Católica. Muchísimas gracias, hermano Rodrigo Calvo, una vez más, a todos los hermanos de Huella Católica. Y bueno, este ha sido un programa más de testimonios de conversión, así que los esperamos el próximo domingo a la misma hora, 6 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, con otro testimonio más de un católico que fue ex protestante, pero que descubrió realmente la Iglesia Católica y esta verdadera la Iglesia fundada por Cristo. Así que ha sido testimonio de conversión, Rodrigo Calvo. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias por darnos la oportunidad y permitirnos entrar hasta las pantallas de sus hogares. Compartan este video y no me queda más que despedirme de ustedes desde la ciudad de Nueva York. Se despide el hermano Max Rupert Calvo diciéndoles que Dios Todopoderoso y la Santísima Virgen María los bendiga y los acompañe hoy, mañana y siempre. Amén. Hasta pronto. Ahora sigue mi pregunta, y mi pregunta va dirigida a Salvador Barrera. Salvador, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué usted considera que la iglesia compraba esclavos? ¿Por qué usted acusa a la iglesia de comprar esclavos? Esa es la pregunta. Tienes 3 minutos para responder a partir de ahora. Ya, adelante. Entonces nosotros hacemos imágenes de ellos porque nos recuerda su testimonio. Y queremos imitarlos. San Pablo mismo dice: imítenme a mí como yo imito a